Bueno, vamos a empezar rápido solo para dar unos datos generales de la película. Esta no es parte de la hipnosis, esto es un extra que yo quise poner. Que es una película que se hizo en 2009 por la directora Sandra Nettelbeck. Y esta fue filmada en 2007, pero la directora se basó para hacer esta película al leer un artículo sobre depresión clínica y por el suicidio de un amigo de la misma directora. Como se puede observar, la misma directora representa esta película como la depresión suicida. Y aquí abajo quise poner una frase que de hecho se encuentra en el tráiler que se puede encontrar en la página de Amazon. O sea, cuando uno pone el trailer de la película sale esta frase que es de hace 2 años y medio el infierno vino a darme una sorpresa, escrita por Andrew Solomon, que es un escritor del New York Times que ha escrito también un libro sobre de casos de depresión de las personas que ha entrevistado a lo largo de su carrera. Ok, siendo adelante, tenemos primero la sinopsis de la película, que pues Helen Leonard es una mujer muy guapa, inteligente y prácticamente tiene una vida perfecta. De hecho, esta es una interesante analogía que pone el tráiler de la película en la página de Amazon, que es algo bastante raro, porque el tráiler en sí no te muestra nada de lo que trata la película, o sea, te muestra solo el cumpleaños de Helen Leonard. Pero esto es ahora, ¿por qué digo que es una analogía? Porque básicamente la depresión que se ve durante esta película es así. O sea, una persona que sufre depresión por lo general no se muestra que tenga depresión como tal. O sea, uno puede ser una persona normal, pero tú no sabes si esta persona puede tener una depresión tan grave, a un punto de poder llegar al suicidio. Y como pues va avanzando la película, uno va enterándose de muchos aspectos muy interesantes de la vida de Helen Leonard, que no se los voy a arruinar, para que tengan una razón para querer verla. Bien, ahora los datos generales del personaje. Tenemos al personaje principal, que es Helen Leonard, de sexo femenino, de una edad de 40 años, con un estado civil de su segundo matrimonio. Está casada, su segundo esposo es Leonard David, o David Leonard, no sé por qué lo tengo al revés de ahí. Tienen a su hija Julie Leonard de 13 años, y su profesión es ser profesora de teoría musical, aunque también toca el piano. Y su mejor amiga y estudiante que iremos conociendo y descubriendo a través de la película será Matilda. Bien, la historia del problema. En este caso es la conducta del aislamiento y se lleva una fuerte depresión. Que irónicamente, aunque les dije que no les iba a spoilear la película, lo voy a hacer. Bien, se ha casado 2 veces. La segunda vez fue 7 años después de su primer matrimonio, con un exitoso abogado. Pero su hija del primer matrimonio. Ya veías, hace 12 años atrás tuvo una fuerte depresión y eso fue lo que causó que se arruinara su primer matrimonio. Y pues, ¿cómo más? Es que no sé, si me da un poco de cosa, porque mucho de lo que se explica en la historia del problema también será mejor explicado más adelante por mi compañero, que es donde están los síntomas y los signos. Digo, sería síntomas y lo de la personalidad, porque aquí están los signos, de hecho. Primero, en los signos que se pueden observar durante la depresión que tiene Leonard, se puede ver la molestia de garganta, un cansancio, aumento de cansancio, los ataques de ira o de enojo, presión en el pecho por lo mismo del estrés y presión y frustración. De lo mismo lleva a querer ponerse a llorar. La, es que no es estrés y tensión de pues, uno cuando está estresado se come las uñas, que a veces pasa, incluso que muchos lo hemos hecho alguna vez. Tiene estos temblores de escalofríos. Y obviamente como puede suceder, como se expliqué antes, que trata de una depresión de llevar al suicidio en múltiples, al menos en 2 ocasiones, intenta quitarse la vida. Y por lo mismo, cuando uno se siente acorralado y en frustraciones, se pone mucho a la defensiva y trata de evitar a todo el mundo. Ahora voy a pasar que puede seguir mi compañera. O unidad de síntomas. No, no, yo también era síntomas, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Ah, sí, los síntomas de la depresión. Estaban las náuseas, los mareos, lo que antes mencionaba, es decir, la irritación y que lleva a la irritación del enojo, el llorar por la desesperación, tener una autoestima. Cuando decimos con un bajo autoestima, es que cualquier cosa que se le diga
de forma negativa, incluso cosas que tal vez no van con la idea de ser negativo, a uno lo baja, lo hacen sentir mal y pues se siente de menos. Tenemos la angustia, la pérdida de la concentración, el insomnio, de esa misma angustia y de baja autoestima hacen a veces uno que simplemente no tenga ganas de dormir, o sea, no puede llegar a esa necesidad, o sea, uno intenta dormir, puede tener sueño, pero esas frustraciones no lo dejan dormir aún. También tenemos el intento de estudio, como mencionaba antes, que la fusión de todo esto, pues lleva a querer llegar a ese pensamiento, pero a veces ese pensamiento no se queda en solo el pensamiento, sino que lleva a querer pasar de hacerlo, o sea, querer hacerlo. Tenemos la pérdida de energía, como mencionaba antes, que todo esto es un efecto en cadena, porque, por ejemplo, si no tú tienes insomnio, vas a tener pérdida de energía para hacer realizar actividades por lo mismo, porque no estás durmiendo, que lo genera la misma ansiedad y toda esta desesperación que se ve reflejada en la película. Comportamiento compulsivo, que cuando es compulsivo es así a querer hacer cosas loco, podemos decir, sea un montón de cosas así de manera loca. La pérdida del apetito, que pues esto también influye con lo de la pérdida de la energía, porque si uno no come no tiene energías. O sí, y por último que huye de la familia para estar con similares. Esto se refiere a que básicamente evita a sus cercanos, o sea, familiares o amigos, para estar con gente que tenga problemas de la misma descripción. Ok, ahora sí, pasamos a mi compañera. Bueno, pues yo voy a hablar acerca de la personalidad básica. Ay, yo creo que quitaste la presentación, Ricardo. Ahí está. Yo voy a hablar acerca de la presentación, personalidad básica. Helen podría ser descrita dentro de la categoría de apertura a la experiencia, siguiendo la teoría de los cinco grandes etapas más grandes, siendo esta dimensión la que mide la apertura al cambio. Las personas con una alta apertura al cambio son creativas, con una alta imaginación, curiosidad intelectual y gusto por el arte y estética. Están en contacto con sus emociones y con las de los demás. Se interesan por conocer nuevas ideas y tener nuevas experiencias. Helen entra en esta categoría puesto que en la película relata cómo después de su primer episodio de enfermedad, ella logra aparentemente seguir con su vida y hacer cambios muy radicales en moda de casa y se casa de nuevo. Es maestra de música en la universidad y generalmente se le ve tocando el piano de una manera muy buena, lo cual permite ver su gusto por el arte. Ella se ve cuando en su vida cotidiana que se adaptaba bastante bien y como mencionaba Ricardo, aparentemente era una persona normal que no presentaba ningún padecimiento. Físicamente se veía muy saludable. Incluso su esposo la describía como una persona feliz, exitosa, que amaba su trabajo y a su hija. Ciertos rasgos de esta personalidad continuaron estando presentes aún durante el episodio de prisión, el segundo episodio de prisión, que ella siempre fue muy independiente, aún durante la enfermedad. Ella era muy segura de sus decisiones y no era muy fácil persuadirla de hacerla cambiar de opinión. Aun cuando los familiares le insistían que tomara otra clase de decisiones, ella siempre se mantenía a la defensiva con sus decisiones. ¿Puedes cambiar de diapositiva? En la personalidad primórdica, pues, para aclarar, creo que la mayoría de personas, todos tenemos algunos rasgos neuróticos, algunos no tan altos o graves. Ah, en Helen podemos ver que aparentemente no estaban presentes en su vida, o lo más probable es que ella haya aprendido a controlar estos rasgos durante ese tiempo que ya había transcurrido aproximadamente 12 años de su primer episodio de depresión. Entonces ella ah, probablemente había aprendido a controlar esos síntomas o signos que daban indicios de que presentaba alguna enfermedad o padecía alguna enfermedad. Eh, Dentro de los primeros síntomas que pudimos observar en la película era el insomnio.
la pérdida del apetito, y creo que algo muy evidente era que se aislaba. Por ejemplo, cuando inicia la película, es la fiesta de es una celebración de su cumpleaños, y se ve una parte donde ella se aleja de de todas las personas para estar a solas, aunque después ella ya regresa y, y regresa como si nada hubiese pasado, o sea, como si ella se sintiera bien en medio de todas las personas. Helen presentaba una enfermedad clínica grave de depresión alta, y esto automáticamente la convierte en una persona neurótica, es decir, entra en la categoría de neuroticismo o inestabilidad emocional, puesto que presentaba rasgos de ansiedad, baja tolerancia y una completa inestabilidad emocional. Bueno, tiempo, Este, chicos. Tiempo. Ah, Yes. Así que ¿a quién le toca? Porque va a responder mis preguntas. ¿A quién em, ahorita, chicos? en sí vamos a presentar yo y Ah, ok. Mirna. Ok. Entonces, Bueno, entonces sus compañeros me responderán. ¿No? Bien. Vamos a dejar puestecita ahí esa porque pues para ahí iba, ¿verdad? Regresame a la primera, donde están sus nombres. ok. Esta cosa no responde. Estoy atrapado. Ayuda. Ahí va. Vamos. Ah, Casi. ah, Ah, ok. Bueno, entonces, a ver, Javier Mazariegos, ¿dónde anda? ¿Está o no está? Sí, licenciada, aquí estoy. Dígame. A ver, Javier, ahí venía ya la impresión clínica. Dígamela, pues. creo, ¿A qué impresión? ¿Cuál llegaron? Pues esta no estaba tan complicada porque de hecho, pues hay varias escenas en donde incluso, pues la psiquiatra lanza por ahí el término, ¿verdad? Pero con lo que ustedes revisaron de criterios, ¿encaja, no encaja? ¿En dónde la catalogaron ustedes? De hecho, la depresión que estaba sufriendo Ellen se podría llamar depresión mayor, que es la depresión que más, como que la más peligrosa o la más grave que puede llegar a sufrir una persona. Porque en la depresión mayor es cuando se dan estos deseos o pensamientos de suicidio. Y él en la película 2 veces intentó suicidarse, solo en la película, y anteriormente se comentaba de que lo había intentado hacer cuando todavía estaba con su ex esposo. Ok, perfecto. Entonces, en la depresión mayor es donde ella está catalogada. Esa fue su impresión clínica. A ver, entonces, ya que estamos hablando de depresiones y me están contando, bueno, ahí se me confundía un poco porque me aparecía en la diapositiva que hace 7 años en las que había pasado en normalidad y luego me hablaban de 12. Entonces, Jocelyn, ¿me puedes aclarar eso? ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Por qué aparecía 7 años en normalidad y luego me decían que el episodio hace 12? ¿Cómo así? Es que lo que sucedía es de que ella hace 12 años ya había estado anteriormente en esa clínica, o sea que ella ya padecía de eso, pero logró adaptarse y continuar con su vida, seguramente porque recibió algún tratamiento, y luego volvieron a regresar los episodios otra vez. Entonces, ¿el primer episodio fue hace 7 años o fue hace 12? No, hace 12. Ah, y entonces hace 7, ¿qué pasó? Fue que se casó ella por segunda vez. Exacto, así es. Entonces ahí pilas con ese tema de los años porque es muy importante. Y entonces solo quería tener eso claro. Gracias, Jocelyn. Y ahora me vas a explicar algo importante. De lo que hayan ustedes revisado en el DSM, si hablamos de que hay un episodio previo, ustedes dicen que la impresión clínica es depresión mayor. ¿Y es de tipo recidivante o es de episodio único? No, para mí sería de tipo es que no puedo decirlo, pero recidivante eso. ¿Sí? Ajá. ¿Revisaron los criterios del episodio de depresivo recidivante? ¿Encaja? No se preocupen. Lo que quiero es que
Entremos a ese diagnóstico diferencial. Si eso no es, ¿verdad? Bien, pero bastante, bastante bien. Ahora tengo otra pregunta importante. Wendy, Karina, ¿está o no está? Wendy Karina Álvarez Tovar. Buenos días, Lixi. A Aquí ver, estoy. Wendy, ¿me podría explicar por lo menos 3 mecanismos de defensa que utiliza Ellen en la película? Se aislaba. Ajá. Ella ella cubría sus emociones, como que las disimulaba ¿Y eso cómo se llama? para que nadie se diera cuenta. Mecanismos de defensa. No me recuerdo, Lixi. Ahí, compañeros del grupo, alguien que salve a Wendy. Y mientras usted piensa La en... sublimación, ¿Cuál es? sublimación para las artes. O sea, Ok, cuando tocaba excelente. el piano, sublimación. Excelente, excelente. ¿Y qué otro mecanismo de defensa? Wendy, tercero. Fíjese, licenciada, que ahorita no estoy yo metida en eso, no sabría qué decir. Ok. Bueno, sálvese, voy con otra pregunta. Bueno, ya tenemos claro eso. Cuando ella interactúa con su amiga Matilda, Matilda también tiene una afección mental evidente. ¿Qué diferencia encontraste entre Matilda y Ellen? Yo no encontré ninguna diferencia. Tenían los mismos problemas, el mismo problema, por eso fue que ellos se hicieron amigas, se entendieron. Con la única diferencia que Matilda nunca se había intentado suicidar. Ok. Esa fue la única diferencia que encontré. ¿Alguien del grupo que me pudiera explicar la diferencia? Ustedes le ponen el mismo diagnóstico a Matilda, los demás chicos del grupo, quien no, Mirna ya, Franklin Mazariegos. ¿Sí, licenciada? ¿Mismo diagnóstico, Franklin, para Matilda que para Ellen? No tenía el mismo diagnóstico del todo, siento yo, sino que Matilda tal vez tenía un tipo de disociación o un trastorno de no poder percibir bien la realidad. Siento yo, porque a la hora de pegarse contra la ventana, siento que era característico de ese tipo. Ok, ok. Bueno, tal vez están muy chiquitos todavía para mis preguntas. Así que voy a bajarle al nivel de la pregunta. Hay un momento al final, chicos, Franklin, mencioname un síntoma cognitivo del caso de Ellen. Tenía... síntoma, ¿verdad? Un síntoma, un signo, me puedes dar, porque recuérdense que aquí es relativo, ¿verdad? Como es una película, pues realmente pues, todo lo vimos, ¿verdad? Pues síntoma, signo, síntoma. Cognitivo. Tal vez... no, Bueno, ¿alguien que lo licenciada. salve? Javier. Yo tal vez pensaría que un síntoma cognitivo podría ser la falta de concentración que tenía Ellen. Por ejemplo, cuando ella, en el trabajo, por ejemplo, que ella intentó dar la clase, pero cuando iba a dar la clase práctica, ya no la pudo Bien, Javier. seguir dando. Entonces, eso Así ya le es. afectó a ella. Perfecto. Y ahora, a ver, Wendy, sálvese. Síntoma conductual, signo síntoma conductual, 1. Este,
Ella tenía muchas náuseas, se irritaba, ¿Es conductual? lloraba, se desesperaba. Cuando se irritaba, lloraba y se desesperaba. Ajá. Yo siento que sí, porque la conducta de ella cambiaba totalmente. ¿Cómo? Tenía comportamientos compulsivos. ¿Cómo cuál? Huía de la familia para llegar con la amiga, con Matilda. Ok, eso sí. ¿Ah? O sea, lo anterior, ¿verdad? Eso es más físico, ¿verdad? Si tengo pues náuseas, si tengo toda esta parte, sí, pero lo conductual es que hace, ¿verdad? Los arranques que tienen las crisis en donde rompe y tira todo, eso es conductual, ¿sí? Eso es conductual. Hasta a donde llegó Wendy al final, en donde ella huye, ¿verdad? Escapa, se va, ¿verdad? Eso es conductual, ¿sí? Bien. Bueno, obviamente, chicos, hay algo importante y que quiero que me marquen y a ver si alguno de ustedes me logra responder esto. Cualquiera. ¿Cuál es la diferencia que ustedes pudieron encontrar dentro de la sintomatología de Ellen cuando la miran como está? Ustedes escucharon los demás chicos en la clase que ellos describieron que era una persona muy exitosa, buena profesora, una familia feliz, su segundo matrimonio, pero segundo matrimonio feliz, 7 años de casados, ya super nice todo, su hija de 13 años, ellos no lo dicen por ahí, pero la hija también, 0 bolas, una patojita pilas, comprensiva, madura, no le estaba dando problemas, o sea, realmente su vida todo bien. ¿Cómo hacemos ese diagnóstico diferencial entre un trastorno depresivo como la depresión mayor y otro tipo de trastorno, por ejemplo, en donde está involucrada la pérdida? ¿Cómo se va haciendo? O sea, ¿qué característica notaron ustedes de esta para poder hablar de depresión mayor versus el otro tipo de caso que es totalmente diferente de Matilda, por ejemplo? Matilda es la mejor amiga, chicos, para los que no la han visto la película. Eh, pues más que todo su pregunta va referida al diagnóstico, ¿verdad? ¿Cómo Pues, es separo? que yo estaba leyendo, investigando. Sí, pues yo estaba leyendo que hay varios trastornos depresivos, entonces hay síntomas y muy específicos para cada trastorno. Entonces estaba revisando en el manual que debe de cumplir por lo menos más de 5 criterios de síntomas, y deben de perdurar cierto tiempo para poder clasificarlo en cierto tipo de trastorno. En el caso de Helen, pues no había una causa totalmente aparente de su depresión. Creo que, ay, permítame, estoy buscando. Dentro de ella yo había puesto que era lo que nos faltó explicar, que pues, se puede atribuir a causas como la herencia o cambio en las concentraciones de neurotransmisores, una alteración en la función neuroendocrina y factores psicosociales, pero realmente no había una causa aparente como en Matilda, que ella sí explica durante la película, que ya lo tenía, pero aumentó cuando su padre se suicidó, entonces fue cuando aumentó sus crisis. Y ella, la diferencia entre Helen y Matilda, que Matilda sí lo mantenía muy constante, ella se puede tener como un trastorno, ay, no recuerdo el nombre, pero es cuando los episodios son como que no pasa un año sin que ya no tenga un episodio, sino que sí, son muy constantes cada ciertos meses, cada año. En cambio, en Helen la diferencia es que pasó 12 años en tranquilidad para que el episodio volviera a regresar. Entonces creo que ahí se hace el diagnóstico diferencial. Bueno, bastante bien, eso sí está un poco más orientado, más lectura ahí, ¿verdad? Excelente, Mirna, súper. Chicos, algo importante que, de hecho, cuando yo volví a ver Helen este fin de semana, yo dije, Dios mío, qué buena película. De hecho, hubiera estado buenísimo que yo le asignara a Helen a un grupo y Matilda a otro, porque cuando yo les pregunto si hay diferencias, señores, la diferencia es abismal, abismal. Son 2 trastornos completamente diferentes. Y, pues, como les digo, tal vez todavía no logran ver,
Pero, a ver, hay un momento en donde salen las primeras escenas de Matilda, en donde ella está como sexualmente con un chico en el cuarto y ella empieza a tener una crisis fuertísima en donde empieza a decirse cosas, ella tiene el scratching, ¿verdad? Eso es un síntoma conductual muy presente, tan fuerte que puede llegar a levantarse la piel. Eso, chicos, esa activación, ese tipo de crisis que tiene Matilda en esa escena, ¿qué crisis es? ¿Es una crisis depresiva? ¿O qué tipo de crisis es? Podría ser crisis psicótica, ¿no? Si no, hay algo que ella dice constantemente con respecto al cello. Que no me sale la nota. No puedo. École, ¿ese qué tipo de pensamiento es? ¿Es una creencia negativa? Por supuesto. Y la inseguridad tiene que ver. Y école, Alexander, excelente, excelente. Eso es un pensamiento obsesivo, ¿sí? Que esta no me sale la nota, no me sale la nota. Movimientos estereotipados, el scratching. Empieza a somatar contra las paredes, se hace daño a sí misma. Señores, eso que ven en esa parte, para los que les llama la atención, esta película, chicos, y los demás la pueden ver y quieren entender la diferencia entre las neurosis ansiosas y los trastornos depresivos. El diagnóstico principal de Matilda es ansiedad, ¿sí? Toda la base es ansiosa. Pensamientos obsesivos, ataques de pánico. Eso que ella tiene en ese momento donde está con el chico, eso es un ataque de pánico, señores. Es un ataque de angustia. Eso tiene base a ansiedad. Por supuesto que es una ansiedad de tipo depresiva. Claro que sí. Por supuesto que sí. Pero el principal, ¿se recuerdan cuando hablábamos de diagnóstico? Hay uno principal acompañado con tintes de algo más. Ansiedad. ¿Sí? Eso es un desastre ansioso depresivo, claro. Mientras que Helen, por supuesto que es un trastorno depresivo mayor y grueso. O sea, es de lo más fuerte que hay. Pero va la depresión, el tipo de pensamientos. Hay una discusión que ellas tienen cuando están hablando. 5 consejos que te dice la gente que no sabe de lo que está hablando. Sal a correr, haz no sé qué, y empiezan entre ellas. Y luego, vean la calidad de pensamiento entre las dos pacientes. Si hubieran tenido a 2 depresivas básicas, la conversación se hubiera dado. Y les voy a decir, en esa parte viene Helen y le responde, 5 mejores maneras de suicidarse. Y Matilda se queda pensando y le cambia la pregunta. 5 razones para vivir. El pensamiento del depresivo siempre va hacia la muerte, siempre va hacia lo más depresivo, ¿sí? Hacia lo que lo hunde más. Y entonces, como si hubieran sido 2 iguales, donde me dice Wendy, no veo ninguna diferencia, le hubiera dicho, le responde el depresivo al depresivo en la misma base, pero ella tiene base ansiosa. Y en ese momento estaba arriba, ¿verdad? Estaba en un episodio de luz. Y entonces le dice 5 buenas razones para vivir. Se queda Helen como, ay, ese juego ya no me gustó. Porque vivir no es lo que ella quiere. Pero cuando aumenta el trastorno ansioso, junto con esa depresión horrible, perdón, señores, pero necesito que utilicemos esto. Necesito que lo entiendan. ¿Qué sucede? Además, otra gran diferencia que necesito que noten entre estas 2 pacientes. ¿Cómo está el sistema de apoyo, la red de apoyo en una y otra? Explíquenmelo. Pues es bastante evidente, creo, porque a diferencia de Matilda, Matilda estaba sola. Ella no tenía familia. En cambio, Helen, su esposo
esposo, a pesar de que no sabía cómo apoyarla en sí, él siempre estuvo ahí. Incluso cuando ella ya se estaba recuperando, él la estaba esperando, o sea, le dijo regresa a casa y su hija incluso la fue a ver, aun cuando ella ya se había mudado, o sea, fue bastante evidente la red familiar o el apoyo que tuvieron. Incluso yo considero que la visita de su hija fue la que llevó a Helen a querer someterse a la terapia electroconvulsiva, porque ya no quería. Entonces creo que el verla la hizo reaccionar de alguna manera y tomar la decisión. ¿Y cuál es el desenlace, verdad? Una termina fatal y otra termina en recuperación. Chicos, la red de apoyo del paciente, eso es lo más importante que quiero que noten en esta película. Y quiero que la vayan a ver todos, si pueden, mucha, por si tienen esta duda crucial, ¿verdad? ¿Cómo encontramos las diferencias entre uno y otro? Cuando Wendy me dice que no hay diferencia, me da el ataque. O sea, hay muchas diferencias, enormes diferencias. No solo que me lo puedan decir desde el diagnóstico, pero en eso, o sea, el tipo de conductas que tienen, las dos son totalmente diferentes. Matilda, una conducta sexual desordenada. Helen simplemente no quería seguir viviendo, evidentemente. Y otra cosa clave, señores, por ahí Mirna lo dijo, 100 puntos Mirna. Cuando hablamos de depresión, de trastornos depresivos, chicos, tal cual, como la depresión mayor, como el que es esta película, hay una característica clave, la causa no está. O sea, visiblemente no está. Y entonces las personas que están viviendo trastorno depresivo mayor van a tener constantemente estas preguntas, ¿pero qué le pasa? Tiene todo en la vida. ¿Por qué está triste? No tiene razones para estar triste. Necesito que eso lo anoten ahí. Es una de las características principales si ustedes van a diagnosticar depresión. No hay razón aparente. Y la base para marcar el diagnóstico diferencial con el duelo. Cuando la persona empieza a mostrar síntomas depresivos también, irritabilidad, dificultad para dormir, no quiero comer, no quiero hacer nada, se empieza a entrometer. ¿Qué le empieza a pasar al esposo de Helen? Empieza a disfuncionar en su trabajo, empieza a estar sumamente irritable, somata trancazos, claro, empieza a presentar bastantes síntomas depresivos, pero él tiene depresión. ¿O qué es lo que él está viviendo? No, solo no sabe cómo reaccionar ante la situación. O sea, tiene síntomas, pero no tiene depresión. Ajá, ¿y qué está Porque él viviendo? ansiedad, eso es como una crisis como de ansiedad o de estrés porque no sabe cómo apoyar exactamente a su esposa y Por la ama, supuesto. pero no sabe cómo. Por supuesto, pero además, señores, eso, Aimé, exacto, duelo. No porque se haya muerto, recuérdense que el duelo no tiene que ver únicamente con muerte, el duelo tiene que ver con pérdida. Sí, de hecho, en la película él le dice que es doloroso vivir bajo la sombra de la mujer que ella era. Exacto, exacto. Necesito que logren entender esa magia, es que esta película es mágica, mucha, es mágica. Está tan bien hecha, es agotadora de ver. O sea, uno termina después de ver esa película y me imagino que les debe haber pasado así como bien, bien pulsánime. O sea, es una película bien dura. Pero eso tiene tantos elementos de análisis guau para poder encontrar diferentes patologías que tienen síntomas muy parecidos, ¿verdad? El pobre control de impulsos que tiene Matilda también, ¿verdad? Que era lo que decía por ahí Franklin, es que se somata, claro, pero esos son por sus rasgos de personalidad y que es de tipo ansioso, o sea, le urge. El control de impulsos en los ansiosos está deterioradísimo. Hágame caso, rácatela, y se somata contra un vidrio. Helen no hace eso. Helen solo tiene crisis, ¿verdad? Crisis depresivas, crisis fuertes, ¿verdad? De ira. Ira y tristeza en la depresión están muy de la mano, ¿verdad? La irritabilidad, déjame, no me hables. Por supuesto, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la familia que está perdiendo? Ven a la chica, ven a su hija triste a morir. ¿Eso es depresión? Eso es duelo, ¿sí? Quiero que vean y que amplíen el concepto de duelo. El duelo es la pérdida y la familia de las personas
que tienen un trastorno mental empiezan a experimentar el duelo, aunque no estén muertos, pero es que se perdió. Esa persona ya no está ahí, ¿sí? Bueno, espero que les haya, a los que la vieron y a los que la van a ver, que tengan estos elementos para cuando le estén analizando, ¿sí? Buenísimo. Bueno, pues, grupo 5 resolvió, comparten ustedes, ya me la mandaron. Compartimos nosotros, licenciada. Bueno, pues, démosle, pues. Sí, voy luego de este, Javier. ¿Listos? Viene. Esta película también es complicadísima de ver. Es bien cansada, cognitivamente es agotadora. Bueno, pues, inicia su tiempo. Vamos, pues. Buenos días, compañeros y compañeras y licenciada presente. Somos el grupo número 5. Nos tocó analizar la película Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo. Siguiente. Y mi nombre es Lidia Alvarado. La película trata de... está basada en dos personajes principales y que es Joel, un hombre promedio que generalizaba por ser tímido e introvertido, y por Clementine, que era una persona extrovertida y ya se describía por actuar impulsivamente. Después de esta relación, pues tuvo una problemática con Joel y se fueron acumulando todos los problemas y fue un día que detonó todo. Entonces ella decidió irse del lugar donde ellos vivían y contactó a un médico que según él tenía un aparato para poder borrar todos los recuerdos de Joel y que Clementine no podía tenerlo presente en ningún momento. Y al enterarse eso, Joel decidió también a tener ese proceso, pero, pero en el proceso él se arrepiente y parece que es muy tarde y sí logra borrar los recuerdos de Clementine, pero después se vuelven a encontrar en un tren y donde empiezan de nuevo a tener una relación, pero ellos se conocen de nuevo sin tener en cuenta que ya tuvieron una relación anteriormente. Siguiente. Bueno, los datos en sí del personaje solo es de Joel Barish, que tiene 40 años y trabaja en una oficina. Nosotros decidimos analizar a los dos, a Joel y a Clementine. Y en Joel encontramos los signos, que es los físicos, que era desconfiado, en cognitivo retraído, en emocionales nervioso y sentirse solo, en conductuales reservado y desorientado, en síntomas, en físico, tic nervioso en extremidades y ansiedad, se preocupaba mucho. En cognitivos, pérdida de memoria a corto plazo y alucinaciones. En emocionales está la apatía, que es la falta de emoción, entusiasmo que él tenía a la hora de realizar hacer alguna cosa. Y en conductuales, un sueño fragmentado. Esto quiere decir que durante la noche se despertaba a cada cierta hora, no dormía sus 8 horas recorridas, sino que en ciertos tiempos de la noche él se despertaba. Siguiente. Y está Clementine.
Clementine en sus datos es Clementine Krusowski, de 30 años y que trabaja en una biblioteca. Bueno, en este personaje, los signos que pudimos encontrar es en físico, bebía demasiado, en cognitivo tenía mala memoria, en emocionales era irritante y en conductual era impulsiva, impaciente y insegura. Y en síntomas, pues era en físico, que era muy ansiosa, en cognitivo, pérdida de memoria de corto plazo, y en emocionales era neurótica. Solamente ahora mi otra compañera les va a platicar más. Buenos días, yo les voy a hablar sobre los mecanismos de defensa, solo que no los pusimos ahí. Nosotros pudimos observar 3 mecanismos de defensa de parte de Joel, que es paso de acción, de evaluación y represión. El paso de acción es cuando el individuo se enfrenta a conflictos emocionales y amenazas de origen interno o externo a través de la acción impulsiva, más a través de reflexiones. Más que a través de las reflexiones. Aquí podemos ver cuando Joel está esperando el tren para ir a su oficina, impulsivamente se cruza del otro lado de la estación por los sentimientos de confusión que tiene en ese momento. La devaluación es cuando se atribuye a sí mismo o a otros cualidades negativas. Pudimos observar en la película que este suceso se dio cuando Clementine llega de una fiesta y llega al apartamento y Joel está celoso. La culpa a ella por ese sentimiento que siente y le dice de que ella va a fiesta solo para tener relaciones extragenitales con los hombres. La represión es cuando el sujeto, para rechazar representaciones, pensamientos o recuerdos, los mantiene en el inconsciente. Aquí lo podemos observar cuando esconde a Clementine en sus recuerdos de la infancia, donde solo él podía recordarla, ya que si mantenía en sus recuerdos más recientes la borrarían y nunca más podría recordarla. En Clementine pudimos observar 2 mecanismos de defensa, que es el paso de acción, cuando Joel la culpa de que va a las fiestas, y en ese momento ella se enoja y empieza a tomar sus pertenencias para irse del apartamento e intenta detenerla a Joel para reflexionar y hablar, pero ella reacciona impulsivamente y se va. Otro ejemplo es cuando ella decide borrarse la memoria. Y la supresión, que también encontramos con Clementine, es cuando el individuo se enfrenta a conflictos emocionales y amenazas de origen interno o externo, evitando intencionalmente lo que produce ese malestar. Aquí podemos observar donde Clementine se siente muy confundida por los recuerdos que le han borrado, los cuales algunos quedan levemente, y llama a Patrick para ir al lago, en donde tiene un recuerdo muy profundo con Joel. Al momento de estar acostados viendo hacia el cielo, Patrick repite las palabras que había en una carta escrita por Joel y se siente, en ese momento ella tiene un pequeño recuerdo, por lo que se levanta y sale corriendo evitando ese sentimiento. Gracias. Buenos días, Celeste, les voy a hablar acerca de la historia del problema. Todo sucedió a raíz de una discusión, el cual fue el detonante de Clementine impulsivamente decide borrar de su memoria todos los recuerdos que tenía con Joel. Sin embargo, él sin saberlo va a visitarla a su trabajo, ella no la reconoce y está con alguien más. Él descubre lo que ella hizo y de hacer lo mismo. Entonces, cuando él descubre que Clementine ha hecho que borren de su memoria todos los recuerdos de su tormentosa relación, desesperado, Joel decide hacerse el mismo procedimiento y borra de su mente cualquier rastro de Clementine por modo de su vida. Mientras los doctores y los jóvenes que practicaban este borrado de memoria realizaban esto en la noche, él va observando su memoria de ella. Entonces, él se da cuenta cómo todos estos recuerdos se van desvaneciendo poco a poco
y también se da cuenta de que aún la ama y quiere mantener su recuerdo de ella. Entonces, durante todo el procedimiento, Joel va luchando con su propia mente para salvar los recuerdos de Clementine, esperando que no sea demasiado tarde para corregir su error, pero sin embargo, siempre se da ese borrado de memoria. También siguiente presentación. Podemos ver desde una frase que Joel decía era: puedo morir ahora, soy feliz. Lo dice cuando él se da cuenta que está enamorado de Clementine y que puede estar al lado de ella, puede hacerla feliz. Siguiente. Joel es una persona callada, reservada, pasa mucho tiempo aislado del exterior para dedicarse a todo lo que a él le apasiona. Prefiere lugares pequeños, cerrados o con pocas personas, como un café. Entonces esto nos da a entender de que su personalidad básica es que es una persona introvertida. Y, o sea, antes de su relación con Clementine tiene una personalidad premórbida en la que a él le gusta dibujar y todo lo que él realiza, todo lo que él va viendo, le gusta escribirlo en su diario y ha preferido siempre estar solo. Siguiente. Clementine es una persona conversadora, también disfruta conocer nuevos lugares, como ambientes naturales, estar al aire libre. Como vimos en la película, ella estaba en la playa sola al inicio. También ella establece vínculos con desconocidos con mucha facilidad. Entonces esto nos da a entender de que la personalidad básica de Clementine es extrovertida y en su personalidad premórbida es una mujer curiosa e irreflexiva. También le gusta tener un excesivo uso de accesorios y también sus ideas son poco razonadas y tiene una nula preocupación por el pensamiento de otros. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tiempo, chicos. Tiempo. Súper. Yo creo que lo lograron, ¿verdad? Aaron, solo nos falta, bueno, entonces me la van a responder como pregunta, no se preocupen. Bien, chicos, bien. Y eso que esa película hay que verla como 2 veces porque es bien confusa, o sea, por la forma cinematográfica en la que está elaborada, pues, o sea, es sumamente confusa. Primera pregunta, obviamente, vamos a ver, me va a responder Heidi. A ver, Heidi, ¿cuál es su impresión clínica del caso? ¿Qué dijo Joel? Sí, buenos días, bueno, sí, como usted ya lo dijo, sí, nos puso a pensar bastante, a analizar bastante. Buenísima película. Quien no quisiera borrar al ex de la memoria. Pero bueno, nuestra impresión como grupo, sí le voy a decir que costó un poco llegar a ese consenso porque de verdad que sí está complicado. De Joel, pues él es más analítico, más introvertido. Entonces, por varios rasgos que nosotros pudimos ver y los síntomas, los signos, pudimos pensar que su personalidad pues es así, ¿verdad? Más como para lo depresivo. Y no sé, tenemos como eso de si podría encajar en un trastorno dependiente, debido a que también cuando él era niño sufrió bullying, si se da cuenta en uno de los recuerdos, y de hecho ella lo ayuda, ¿verdad? En uno de los recuerdos. Entonces él era más introvertido, ¿verdad? Eso podría ser en el caso de Joel. Hay muchos más factores, sabemos, pero podríamos decir eso, ¿verdad? Se fueron por el trastorno dependiente. Claro, y en el caso de ella es un caso, qué personaje, ¿verdad? Entonces, en el caso de ella podríamos pensar por lo mismo, ¿verdad? Por los síntomas, por los signos que ella presenta, que es súper ansiosa, ella es el ello, ¿verdad? El ello sale así. En el caso de él es un super yo más castrante, pero en el caso de ella, pues sí, el ello a full y que es más impulsiva y en un momento de impulsividad tomó esta decisión de lo borro, ¿verdad? Insegura y es irritable, inestable. Entonces podríamos pensar más en un trastorno al límite, ¿verdad? Podríamos pensar, encajan otras, pero pues
¿verdad? Como es como un pronóstico, pensamos más en eso, a ver qué nos dice usted. Ok, o sea, ustedes se fueron a lo grande, muchachos, se fueron a trastornos de personalidad. ¿Ah? Ok. Si pensáramos en esos, pues tiene sentido. Ahora vamos a ver Liz. Bastante bien, ¿verdad? Se va. Buenos días. A ver, pues, Liz Andrea. Pregunta. Cuando hay un par de síntomas físicos que muestra Joel en algún punto que no me están colocando y que quisiera que ustedes supieran que cuando nosotros podemos tenerlo, de hecho son como signos porque se logran ver y se podrían ver en una clínica, cuando él está dentro del carro, ¿qué le empieza a él a pasar? Cuando está dentro del carro, pero ¿de cuál de todas veces? Cuando la va a dejar a ella. Ajá, al principito, ¿verdad? Hay una al principito en donde él está dentro del carro y él empieza a tener ciertas reacciones. ¿Qué reacciones tiene en ese momento? No cuando la está esperando de que llega cuando él le dice que todo el mundo se está cayendo y que empieza a caer los carros del cielo. Ajá. Pues en síntoma físico, pues él es ansioso, en síntoma físico él es ansioso y bueno, por lo menos yo pude ver que él tenía tic nervioso en las extremidades. Estaba llorando, lloraba y... Eso, exacto. No aparece, chicos, y cuando ustedes lo tienen, ese se tiene que colocar, es un signo conductual, el llanto. Gracias, Liz. El llanto, el temblor, ¿sí? Súper. Ahora, creo que, ¿quién me falta? ¿Jessica? ¿Jessica, estás? Sí, acá. Jessica, a ver, ¿quién tiene el control ahí de la presentación? ¿Me puede regresar a donde estaban los síntomas? Creo que eran los de Clementine. Ahorita voy. A ver, sí, cabal, esta era. A ver, síntomas físicos. Jessica, ¿alcoholismo? Quien expuso lo corrigió, pero ¿alcoholismo en síntoma físico? Sería en signo. ¿O en signo? Ajá, el alcoholismo, peor todavía, el alcoholismo como signo físico. Sería quizá como conductual. Claro, ¿y alcoholismo? Como tal la palabra alcoholismo. ¿Qué es el alcoholismo, chicos? Ahí corríjame, Jessica, ¿cuál sería la forma correcta? O sea, obviamente ya por mi reacción usted sabe que obvio no es alcoholismo. ¿Cuál sería la forma correcta de lo que quieren colocar? Una persona con como adicción. ¿Será? École, Andrea. Ahí Andrea colocándonos en el chat. Claro, el alcoholismo es una enfermedad como tal. Eso, excelente, Andrea. Ingesta excesiva de alcohol, consumo excesivo de alcohol. Si le vamos a colocar, si ustedes lo están considerando como alcoholismo, o sea, estamos hablando de este término que está poniendo Andrea aquí, excesivo, ¿verdad? O sea, lo que ustedes están de referir. Si realmente es excesivo o al rato es simplemente consumo de alcohol, ¿verdad? Que debe aparecer, ¿verdad? Pero ¿como físico o como qué? ¿Jessica? Considero que sería como conductual. Ole, bien, eso, bien, Jessica. Así es, señores. Físico, y si se quieren como atribuir a eso, ¿en qué me hubieran podido colocar? Síntomas, ojeras, desmejora, pelo alborotado, que claro que los vimos a los dos de esa manera, ¿verdad? En los signos, unas ojeras, un desgaste físico terrible, eso en lo físico. Ahora voy a la otra. Emocionales, ¿irritante, Jessica, o irritable? Irritable. Ok, bien, corrección importante. ¿Y cómo que irritante? ¿Verdad? O sea, o se refieren a que ella es alguien irritante, porque eso también es conductual, o sea, si tiene una conducta irritante, ella,
porque claro que la tiene, ¿verdad? Es súper annoying ella, es así como, claro, pues una conducta entonces, si nos referimos a eso irritante, no sé si a eso se referían ustedes, o se refieren a que emocionalmente ella es alguien irritable, que también lo es, pero es irritable porque medio se le dice algo y ella reacciona de mal humor, y lo vieron con Patrick, ¿va? Pobre criatura. Y a ver, y la otra, ¿quién me falta, mucha? ¿A quién no le he preguntado? Vamos a ver, yo creo que ya les pregunté a todas. Ya solo éramos Sí, tres. ¿verdad? Ok. Entonces aquí tal vez, bien, muchachos, los mecanismos de defensa, casi dio la alegría, ¿vieron? ¿Verdad? École, Daniel dice en los signos físicos el pelo, dice Daniel, ¿verdad? O sea, esto iría no tanto como signo físico, sino que iría más bien como un rasgo de examen mental, ¿verdad? Que estamos viendo el cambio constante del color del cabello, eso nos habla de su personalidad. Diferente que hablemos de personalidad, chicos, a que hablemos ya de los signos del caso, ¿verdad? Del cuadro. Y me colocan en conductuales insegura, o sea, la inseguridad, pues no lo dudo, claro que Clementina es insegura, pero ¿en dónde va inseguridad? ¿En lo conductual o a qué se refieren en lo conductual? En emocional. Ah, excelente, súper. A esa inseguridad que ella tiene, ¿verdad? Que ella es así como, claro, por supuesto que es insegura. Igual Joel, ¿verdad? Los dos. Ok, súper mucha. Pero bien, y ahora pregunta del millón. Lo que ven en la película, chicos, en donde ellos van a esta clínica en donde pueden borrar la memoria, ¿eso es algo que se puede hacer actualmente? No. No. Excelente. Que se Eso era sepa, no. Así es. Eso era lo que yo les decía, que logremos hacer esa diferencia entre lo ficcioso, ¿verdad? La ficción del cine y lo que sí realmente sucede. Y una pregunta es cabal, dice Carolina, la chancla mamá se acerca, dice, porque dejes las mañas. Y la otra pregunta importante que les tenía sobre esta, a ver si me recuerdo, bueno, pero muy bien, mucha, excelente. Bueno, a ver si me recuerdo, porque quería decirles esa, que era súper importante. Bueno, sí me acuerdo bien, pero bien, bien grupo, súper, súper, súper. Para hablar de un trastorno de personalidad, chicos, en cuanto a su impresión, nos faltan algunos elementos, podría ser, no podría ser. Recuérdense que para poder hablar de eso necesitaríamos, eso es lo que viene en camino, necesitaríamos, bueno, voy a hacer esa explicación para no expoliar el siguiente grupo. Bueno, bonos, grupo 3, creo yo, ¿verdad? Grupo 3. Vamos, pues voy, mientras el grupo 3 está colocando, llega el link de la asistencia, chicos. Anótense ahí, mientras el grupo 3 comparte su pantalla. ¿O quieren que comparta yo? Lick podría compartir ustedes, si no mucha molestia. Con mucho gusto. Ustedes son perfume, ¿va mucha? Sí, Lick. Ufalas. Ufalas. Ah, qué grosería esa de película. Lick, llenamos de una vez la asistencia nosotros también, el grupo 3, o lo hacemos al Si finalizar. pueden, mucha ahí va a estar el link, yo se los vuelvo a colocar, ¿verdad? Empecemos mejor de una vez, en lo que aquellos están y ya solo ustedes cuando pase el siguiente. Bueno, pues, empieza su tiempo, chicos. Bueno, buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 3, como ya escucharon. Vamos a ir un poco rápido por esto de el tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, voy a hablarles un poco sobre la sinopsis. Vemos que esta película está ambientada en la Francia de mediados del siglo XVIII. Nos cuenta la historia del joven Jean-Baptiste Grenouille, no sé si lo estoy pronunciando bien, que desde su nacimiento tuvo una vida muy dura. Nació en un pequeño mercado entre la peste de pescados podridos. Su madre lo abandonó recién nacido en la basura. Después de matar a otros 4 hijos, poco después de esto, gracias a una mediación autoritaria, pasa a varios hospicios donde tuvo problemas causados por su personalidad retraída, al punto en que sus compañeros intentaron matarlo. Aterrados por las diferencias, pues él no olía absolutamente nada. Jean consiguió sustituir esta extraña característica desarrollando un extraordinario sentido del olfato, gracias al que conseguirá ganarse la vida.
Por esto consigue un trabajo con Bandini, un perfumista que le enseña absolutamente todo lo que sabe, convirtiéndolo en un especialista de esencias. Crece en él una obsesión por los aromas. Al punto de obsesionarse enfermizamente y desear el aroma de las mujeres que cruzan en su camino para suplir su falta de aroma. Esta obsesión lo lleva al extremo de convertirse en un asesino serial, quien por las noches ocultándose en la oscuridad secuestra muchas inocentes que utilizará para dar forma a sus creaciones, tomando su aroma. Esto lo lleva a encontrarse con una mujer de aroma singular, que conocemos como Laura Richis, hija de un marqués. Los crímenes que ha cometido han aterrorizado a París entero y con un toque de queda decretado y un marqués paranoico, este se lleva a su hija lejos de donde Jean pueda encontrarla, pero su aroma la trae como una droga. Al final de la película logra culminar su obra maestra. Gracias a esto lo encuentran y es condenado a morir en la guillotina luego de matar a 16 mujeres. Otra, por favor. Los datos generales del paciente: conocemos que su nombre es Jean-Baptiste Grenouille, de sexo masculino, nació el 17 de julio de 1738, según el libro, con una edad de 29 años, que fue cuando fue condenado a la guillotina, de estado civil soltero, nacido en París, con trabajo de aprendiz de perfumista, hasta que se ve absorbido por esta obsesión de su obra maestra. De los componentes del grupo familiar, el único conocido es su madre, aunque ésta lo abandonó en cuanto nació. Siguiente, por favor. La historia del problema. Jean-Baptiste Grenouille fue un niño que creció sin ningún tipo de compañía o cariño. Al crecer en las sucias calles de Francia, desarrolla un sentido del olfato bastante peculiar. Durante su infancia y adolescencia fue bastante solitario, en el que era tratado como un objeto y fue vendido con el fin de que trabajara. En un momento en el que se encuentra desocupado, queda cautivado por el olor de una mujer a la que asesina con el fin de obtener su aroma. Y es aquí cuando comienza el problema mayor, ya que obsesionado con la idea de crear el aroma perfecto que domina a todos los hombres, decide que lo mejor es que sea vendido a un perfumista llamado Baldini, con quien hace un trato. Jean trabaja para él y a cambio Baldini le enseñará a extraer los aromas de absolutamente cualquier cosa. Sin embargo, después de asesinar a la mascota de Baldini, Jean descubre que no puede extraer el aroma de los seres vivos, al menos no de la manera en que Baldini le enseñó, por lo que decide dejar a Baldini y viajar a otro pueblo para aprender una nueva técnica. Sin embargo, en su camino se refugia en una cueva en la que pasa bastante tiempo hasta que se da cuenta que a pesar de que puede percibir cualquier aroma de todo lo que lo rodea, él no puede percibir su propio aroma. Siguiente, por favor. Voy a hablarles sobre los signos. Como signos físicos podemos notar ojeras, descuido personal, de una complexión delgada, una sudoración constante, mantener uñas sucias. Es un personaje muy pálido, mantiene llagas y heridas en el cuerpo y cara. Como signos emocionales podemos notar un evidente enojo hacia la sociedad, confusión constante por no saber exactamente lo que está haciendo, indignación, ira, frustración, placer por los olores que él mismo percibe, susto al ser encontrado, resentimiento, decepción, admiración, asombro y tristeza. Conductualmente podemos ver que es alguien muy irracional, sin sentido común, impulsivo, obsesivo, sin empatía, pues demuestra que puede matar con tal de conseguir su objetivo. Es desesperado, inquieto, narcisista, insolente, impertinente. Pierde su cordura totalmente, es despiadado, cruel, cuidadoso al envolver a todas sus víctimas lo más lejos posible de donde las sacó, con delirios de grandeza. Cognitivamente podemos notar que tiene un sentido del olfato muy desarrollado, memoria fotográfica, atención selectiva, insensible al dolor, analfabeto y con vastas alucinaciones, como podemos ver al final de la película. A continuación los voy a dejar con mi compañero, quien les va a explicar los síntomas. Bien, entre los síntomas tenemos en el área física insomnio, sarampión, viruela sifilítica.
Las emocionales, felicidad y soledad. La conductual, adaptativo, resistente, poco exigente, codicioso, insolente, impertinente y aislante, supongo. Perdón. Cognitivo, alta percepción por medio del sentido del olfato. Algunos, perdón, siguiente por favor. Algunos mecanismos de defensa que logramos observar. Compensación. Jean compensa sus dificultades para adaptarse a la sociedad con su talento para poder crear perfumes. Intelectualización. Justifica los asesinatos de los jóvenes diciendo que quería apoderarse de sus respectivos aromas con la finalidad de crear un perfume perfecto. Para él no fueron crímenes, sino sucesos necesarios para alcanzar sus metas. Fantasía. Crea dentro de sí en un mundo en el que deja de ser un ser humano y se convierte en un dios, teniendo delirios de grandeza. Proyección. Al considerar que él no posee ningún aroma, Jean dirige sus deseos de tener uno a los demás. Siguiente, por favor. En la personalidad básica podemos decir que es frío, insensible, calculador e introvertido. Ve a las demás personas como medios para conseguir un fin y no siente remordimiento ni empatía por las personas a las que daña. En la personalidad premórbida podía distinguir gran cantidad de dolores, los registraba en su mente y no los olvidaba jamás. No le importaba asesinar, lo ve algo necesario para llevar a cabo sus objetivos. No siente amor por nada ni por nadie. Solo siente aprecios por los olores. Siguiente, por favor. En la impresión diagnóstica tenemos dos hipótesis. La primera es el trastorno esquizoafectivo maníaco con síntomas psicóticos. Esto es porque él presentó ideas delirantes, como la de desarrollar un perfume con la superficie de la piel de las mujeres sin tener en cuenta las consecuencias de ello. Él quería demostrar con ese perfume que todo el mundo quedaría a sus pies. Él buscaba el afecto, por eso decimos que es esquizoafectivo. También el trastorno de personalidad antisocial con rasgos de trastorno obsesivo compulsivo y esquizoide. Una de las razones podría ser incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales que se manifiesta por actuaciones repetidas que son motivo de detención. Engaño que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho o placer personal. Impulsividad o fracaso para planear con antelación. Desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás. Ausencia de remordimiento que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltrato o robado a alguien. Entre los rasgos que presenta de trastorno obsesivo compulsivo se encuentra muestra un perfeccionismo que interfiere con la terminación de las tareas. Es incapaz de completar un proyecto porque no se cumplen sus propios estándares demasiado estrictos. Entre los rasgos de trastorno esquizoide están un patrón dominante de desapego en las relaciones sociales y poca variedad de expresión de las emociones en contextos interpersonales, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos y que se manifiesta por 4 o más de los hechos siguientes. No desea ni disfruta las relaciones íntimas, casi siempre elige actividades solitarias, muestra poco o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona, no tiene amigos íntimos ni confidentes aparte de sus familiares de primer grado. Y pues eso sería todo. Ya llegamos al tiempo. Bueno, súper, muchachos. Muchas gracias. Bien. Tengo varias cosas que corregir aquí, varias que corregir, pero lo logramos. Adivinen que necesito preguntarles antes de todo, porque ya pa' qué va. Vamos a ver. Sí, eso quería saber. Gracias, Javier, eso quería saber. Javier, después pueden, ustedes, ¿a qué hora salen? Y así grabamos esa y la subimos. ¿A mediodía? Sí, a mediodía. ¿Podrían? Madre mucha, es que esto es demasiado. Esto es demasiado para poder. Y eso que hoy sí nos fuimos a 4, mucha. Ok. Bueno. Entonces,
yo sé que tienen otra clase, ¿verdad? Me quedo solo grabando correcciones, ¿verdad? Y aclarando algunas cositas, ¿verdad? Porque pues les toca irse, y creo que a todos, ¿verdad? Si les toca irse ahorita justo en 2 minutos, ¿verdad? Por favor, van y se conectan a su otra clase, ¿verdad? Yo me quedo aquí haciendo correcciones, ¿verdad? Y sí, claro. Dice Walda, hoy no tenemos social, ¿podría ser a las 11? Perfecto, perfecto. Con gusto, mucha. A las 11 nos conectamos. Invitación abierta para todos, ¿verdad? Los que quieran, pues, ver en vivo y hacer preguntas, chicos, porque necesitamos hacer comparación entre Grunil y entre mis... ¿No va a haber Fotolink? Sí, antes de que se vayan, para que nos quede la base. Ya me quedo luego ya solo grabando correcciones que necesito de esta particularmente. Enciendan su camarita, pues. Enciendan su camarita, Y ya veo, vámonos rápido, que 1 minuto les queda para conectarse a la otra. Y ahí está Jessica, ya listos. 1, 2 y 3. Cachún, guardada esta, voy a la siguiente. Pilas los que no tienen cámara, muchas, si tienen, no se arriesguen, enciéndanla. No importa que estén ahí despeinados. Voy la siguiente, pilas. ¿Listos? Jennifer, ¿estás? ¿No estás? Ahora, reacción los que no tienen. 1, 2 y 3. Guardada, vamos a la última. Reacción, pilas, chicos. Porque hoy sí, ahí les contó Javier que así se nos corrió la vaina, ¿va? Sí cuenta la asistencia. ¿Listos? Reacción los que se les quitó, que ya la habían puesto. Vuelvan a poner. 1, 2 y 3. Listo, mucha. Bueno. Entonces, voy explicando, y esto es algo de lo que más les gusta, mucha. Adiós, chicos, a los que se tienen que ir ya. Me quedo grabando solo la corrección, ¿verdad? De un par de cosas importantes. Acá, bien, necesitaba que apareciera en la impresión, ¿verdad? Diagnóstica. Estos chicos, sí o sí, esto sí es trastorno de personalidad. Y ahí es en donde quiero que vean la diferencia. Vamos a ver si todavía los tengo, es que así me responden. Ya se fueron, pues, ¿verdad? Vamos a ver. Andy, ¿está por ahí todavía? Sí, licenciada. Aprovechemos. Hola. Hola. A ver, Andy, decime algo aquí, algo importante. Cuando algo pasa, hay una característica, si ustedes están contemplando, esto me encantó, aquí voy a hacer más preguntas. Hay una característica principal que tienen que tener los trastornos de personalidad para que nosotros siquiera podamos contemplar un trastorno de personalidad. Hay una específica. Ustedes me están hablando al final que sí consideran trastorno de personalidad antisocial, ¿verdad? O sea, está dentro de... tienen el esquizoafectivo, pero tienen aquí trastorno de personalidad antisocial. Si están considerando un trastorno de personalidad, ¿qué debería? O sea, hay una cosa que no puede faltar en los trastornos de personalidad. ¿Cuál es? La tiene su personaje, por supuesto. A ver si sabes. Tal vez se refiere a... Tal vez al tiempo. ¿En cuanto a qué? Hay algo, o si no, no te preocupes, Andy, porque yo sé que esta pregunta es difícil y es de psicopato. Algo que no puede faltar para que yo piense en un diagnóstico de trastorno de personalidad. Ya me habló Almendares, me habló Denis, entonces que me conteste tal vez Jessica o Jennifer, Diego, ¿alguien sabe, mucha? Que no puede faltar, están considerando. No. Disculpe que no se me ocurre qué puede hacer. A ver si alguien sabe. Porque Lick tal vez pueda ser como que jamás tuvo una... Ay, ¿cómo decirlo? Jamás tuvo como una persona a quien seguir hasta que conoció al perfumista a Bandini.
Tiene que ver, por supuesto. Voy y le respondo, mucha. Y esto quiero que se les quede. Historia de abuso y maltrato temprano. Vamos a hablar de trastorno de personalidad, chicos. En la historia no puede faltar el historial de abuso o maltrato temprano. A más temprano el abuso, a más temprano el maltrato, a más temprano el trauma infantil, mayor probabilidad de que se desarrolle un trastorno de personalidad. ¿Desde cuándo viene sufriendo su personaje? Desde que nació. Exactamente. Desde el vientre materno. Es el sobreviviente de todos sus hermanos que fallecieron producto de la madre. O sea, hablamos de que la madre tiene patología de cajón. O sea, la madre tiene patología. Lo intenta asesinar y lo tira a la basura. Desde que es concebido a incluso el momento del nacimiento, el patrón de maltrato se instala desde temprano. Y ese puede ser su elemento para su diagnóstico diferencial, chicos. Es trastorno de personalidad. Más allá de tiene características, ¿verdad? Que ustedes habían colocado ahí como que el primario, ¿verdad? El esquizoide, pusieron, el esquizotípico. Tiene las características, pero el principal aquí por la historia, chicos, del abuso temprano es, además de que tenemos uno que no puedo creer que no aparece en los síntomas. Me morí mucha. O sea, me encanta el cuadro. Felicitaciones, grupo. Felicitaciones. Pero aquí tenemos que corregir varias cositas. Me encanta que lograron ubicar en donde va. Exacto. Es sensorial. Obviamente, esa capacidad olfativa mayor es cognitivo. Excelente. 100 puntos por esto. Pero en el donde se me murieron, y aquí yo ando buscando, pero no sé si no lo he visto. No lo he visto, no está, mucha. ¿Cómo no va a estar en el conductual el asesinato? ¿Sí? Es que Ajá. consideramos escribir tal vez conductas homicidas, pero no sabíamos si realmente entraría Por supuesto como que sí. eso. Sí, así es. Pues sí. De hecho, eso es lo que les quería hacer la corrección de esto. Me están colocando en conductual, por ejemplo, a ver, cuestiones como muy amplias, digamos, o sea, narcisista, inquietud. ¿La inquietud es conductual, chicos? ¿O dónde va la inquietud? O sea, ¿a qué se refieren con la inquietud? ¿A que no se queda como quieto? ¿O la inquietud? ¿A qué se referían con inquietud? Nos referíamos a que no podía estar, o sea, siempre estaba buscando nuevos olores, cómo completar su obra maestra, el perfume, la esencia que iba a volver a loco a todo el mundo. Ok, entonces eso es lo que quiero corregirles para que aprendan, esa parte de cómo lo colocamos, lo volvemos más específico, porque ven lo que causa, por ejemplo, cuando yo veo el cuadro, digo, ¿inquietud en qué sentido? Porque la inquietud podría también ser entendida emocional, o sea, esa cosa así como que, o sea, tengo esa como, ¿sí? Y es solo de orden emocional. Entonces, ¿cómo sería eso que me están describiendo? Búsqueda constante de estimulación. Búsqueda constante de estimulación, eso es conductual, está constantemente. O sea, eso de que está haciendo, voy, hago, muevo, pruebo, ¿sí? A eso es lo que se refiere. Búsqueda constante de estimulación, búsqueda constante de nuevas formas, de nuevas técnicas de hacer perfume, ¿sí? ¿Qué sé yo? ¿Verdad? Luego habían insensato, ¿a qué se refiere? ¿Sí? O sea, a lo que voy es que menos amplio y más concreto, ¿verdad? Y obviamente en lo conductual tiene que aparecer asesinato recurrente, ¿verdad? Conductas de asesinato, ¿verdad? Ese tiene que aparecer. Aquí súper bien, ¿verdad? Súper, ¿ve? Asombro, tristeza, genial, lo emocional, ojeras, descuido operacional, complexión delgada, bien, 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 desmayo, sí, súper, llagas, heridas, excelente, mucha, me encantó cómo lo separaron. Igual esto, ¿ve? Lo cognitivo, bien, señores, bien. En lo conductual es en donde se perdieron nada más, si se dan cuenta. Ahora, voy, ¿quién me falta preguntar? Esta parte, a ver, de los que no expusieron,
entiendo. Para comenzar, quiero que me diga alguien que no haya expuesto. Jessica, tal vez, no sé quién me respondió. ¿Cuál pusieron como punto de inflexión? O sea, ¿a qué me refiero de inflexión? Hay un punto que marca un antes y un después. ¿Dónde colocaron ese punto? Pues ese punto no está como que muy bien partido, porque él siempre tuvo como que la misma personalidad hasta que encontró a la última chica para poder hacer su perfume. Pero fue muy difícil encontrar ese punto porque siempre fue frío, inestable, calculador e introvertido. O tal vez al momento en el que mató a la primera mujer, llegamos como que al punto, a la conclusión de que desde ahí él comenzó a obsesionarse un poco más con los olores que él quería atrapar, entonces se enfocó tanto en uno que eso lo hizo, bueno, tener la conducta homicida. Totalmente. Totalmente. Aquí tenemos, y se ve en la película, a pesar, ¿verdad?, de que, o sea, no es nuestro paciente y no es que nos lo está diciendo, pero se ve en la película en donde cambia, chicos. Y aquí lo que me aterra un poco es que no sé si se les cruzaron los títulos, pero me están colocando que en lo premórbido no le importaba asesinar. ¿Cómo así? O sea, ¿él mata desde que es niño? No. Esto es lo que me afligió miles, ¿sí? No sé qué sucedió aquí, ¿verdad? Porque por supuesto que eso que me están describiendo no puede ser premórbido bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Esto, ¿verdad? Que sí, aquí me están diciendo frío, insensible, calculador. Nada, la personalidad básica como tal, y lo que Diego estaba diciendo. O sea, él siempre ha sido de esa manera. Pero sí vamos a ver un cambio drástico a partir de que mata a la primera, porque se torna obsesivo, ¿verdad? De hecho, cambia, o sea, su personalidad cambia, porque de ser muy introvertido, de ser el que ve, hay escenas en donde él sufre el bullying en los orfanatos, ¿verdad? Entonces, de ser el que lo bulea y el que a partir de sus cosas extrañas, ¿verdad? Ya los niños le empiezan a tener como miedo y todo, lo intentan asesinar cuando es un bebito, imagínense qué cantidad de politrauma. Esa es otra de las características, señores. Abuso, maltrato temprano, y segunda, que no falta, politrauma. O sea, no salgo de una para entrar a la otra. O sea, me intenta matar mi mamá, luego me tiran al basurero, del basurero me recogen, me llevan en donde me maltrata la señora del orfanato. Además, me vuelven a intentar asesinar. A la puchica. Sobrevivo. Cuando sufro el trauma de que los niños no se relacionan conmigo, no tengo amistad, no tengo apego seguro para ningún lado. ¿Sí? Politrauma. Muchos sucesos. Eso, chicos, es determinante para poder hablar de una personalidad, de un trastorno de personalidad. Entonces voy a amarrar con la película anterior, que por eso no quería, antes de que pasáramos a esta, en donde sus compañeros se inclinaron por el trastorno de personalidad, tienen base e historia realmente de maltrato físico temprano. Al contrario, de hecho en Joel tenemos que tener una casa como muy bonita porque hasta se aparece cuando Joel está en la casita en donde él regresa a su primera infancia y en donde él está en la casa y todo, él ahí abajo de la mesa y todo lo demás, pero no nos aparece algo tan claro como tenemos aquí con Jean-Paul, ¿cómo es que se llama? Grunil, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo. No tenemos base, no tenemos información todavía de trauma temprano de primera infancia. Es una de las características, ¿verdad? Pero sobre todo en los síntomas conductuales. Veamos los síntomas conductuales que tiene, ¿verdad? O sea, el que no podía dejar de aquí, él es capaz de asesinar, ¿sí? Una persona que es capaz de asesinar, eso ya es un síntoma conductual enorme, que marca la diferencia para pensar en algo grave. Y si nos vamos a algo grave, nos tenemos que ir, o es algo psicótico, o es algo en personalidad. Por las características de lo demás, bien elaborado, porque así es. Tenemos trastorno de personalidad antisocial. Y a ver, y esta sí va a pregunta, chicos, ya me respondió Diego. ¿Quién me falta, mucha? Andy, ahora tal vez Andy, no sé si sigues Andy ahí. Sí, aquí estoy. A ver, Andy, ¿cómo
cómo a este trastorno de personalidad antisocial se le conoce vulgarmente. Tal vez sociópata. École o eso es. Sociópata o psicópata. École. École. Nos vamos. Desde que empezamos a ver la película, eso es parte de lo que quiero de la habilidad clínica que desarrollen. Desde que ustedes están escuchando la historia y la persona nos empieza a contar historial de trauma, que es producto de la violación de su madre, que su madre lo intentó abortar, que cuando fue niño, ¡ay! Nos van contando, ¿verdad? Que nunca tuvo, que estuvo... A más temprano, el historial, más sospecha de que pueda irse hacia este lado, trastornos de personalidad. ¿Necesariamente un psicópata o sociópata porque va a asesinar? No, no necesariamente. Tenemos otros, ¿verdad? Muchos, tenemos 10. ¿verdad? Para poder, pero sí esto quiero que lo amarren. El trauma temprano, váyanse a lo más grave. A más temprano, más gravedad en lo patológico. Entonces ahí sí, inclínense hacia eso. De lo contrario, ¿verdad? No tenemos, es más un tema así como dependiente, es más un rollo de algo que pasó recientemente. Veamos lo que hablábamos hoy de Helen, ¿verdad? O sea, ella muy bien, súper nice, pero empezamos a ver este cambio, ¿verdad? Y entonces clarísima la personalidad premórbida, exitosa, feliz, alegre, amigable, responsable, boom, 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 y rácatelas, ¿verdad? Incapaz de concentrarse, ¿sí? En este caso, difícil, ¿verdad?, de marcar esta diferencia en las personalidades, pero lo importante es encontrar este punto clave. A partir de donde ustedes empiezan a ver, por ejemplo, una personalidad más obsesiva. Característica del psicópata. Cuando vamos a anclar con todo lo demás. Una personalidad sumamente obsesiva después del primer asesinato, o sea, desde ese primer momento, o sea, esa perseguidera, ¿verdad?, el acecho, eso también, mucha, ¿dónde está esa parte? ¿Verdad? Esa no la encontré en los conductuales, ¿verdad? ¿O sí está? No, ¿verdad? Esa conducta de acoso, ¿verdad? ¿Cómo va? Acosando a la chica, a la primera, ¿sí? Primera señal de alerta. Porque, en efecto, luego de que la asesina, y la primera, chicos, ¿es un asesinato premeditado o es un asesinato accidental? No, es un asesinato accidental. Exacto. Pero ¿de qué creen? O sea, ¿ven cómo cambia su expresión al principio? El miedo. Ay, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? Pero ¿cómo cambia su expresión cuando él descubre que ese olor se fue? Entonces ahí empieza el detonante de la idea obsesiva del perfume y la obra maestra. Y entonces en donde él es capaz a nivel conductual de empezar a asesinar con tal de conseguir esa idea obsesiva. ¿Sí? Pero este pensamiento obsesivo no estaba antes. Eso es lo premórbido. Entonces cuando veíamos aquí donde ustedes me pusieron eso, casi me da el infarto, ¿verdad? En lo premórbido tenemos una persona que no asesinaba, ¿sí? Tenemos una persona que no acosaba. ¿Qué hacía Jean Paul antes? Simplemente existir. Él solo estaba ahí en el orfanato, hacía sus cosas, completamente aislado, no se relacionaba con nadie, no buscaba la información. Eso es premórbido. A partir del punto de inflexión, que en este caso sería el primer asesinato, cambio total. Y eso no entra. Entonces, si vemos personalidad básica, lo es todo. Frío, insensible, calculador, introvertido, ve a las demás personas como medio para conseguir un fin, ¿ya? No siente remordimiento ni empatía por las personas a las que daña. Y pensemos en el hecho de cuando él está de muy pequeñito, haciendo sus cosas, ¿verdad? No es agresivo, si se dan cuenta. ¿Qué pasa cuando lo somatan por llegar tarde? Él responde. ¿No responde cuando lo agreden? No responde. No, él se deja. Exacto. Introvertido no es reactivo, ¿sí? Es sumamente pasivo. Eso es premórbido, ¿sí? Entonces aquí necesito ese cambio, porfa. Premórbido, totalmente diferente, ¿verdad? Pero cuando hablan aquí de que no sentía remordimiento, podrían referirse a cabal en donde él está, por ejemplo, oliendo la rata, los niños se asustan y él así como, ¿qué me importa él en su rollo?
Bueno, pero al contrario, si se dan cuenta, una persona muy obediente también cuando lo venden, o sea, cuando llega con el perfumista. Obediente, respetuoso, hacendoso, eso es premórbido. Porque después, ahí aumenta esto. Que va en personalidad, tenemos personalidad premórbida y ahora hablamos de signos y síntomas. Cuando ya estamos hablando de que se empieza a detonar el trastorno, la psicopatía como tal. Vemos que ya es más como irreverente, ya es más llevado a la acción. De una persona que antes evitaba el contacto con otros y se aislaba, empezamos a ver a una persona que está buscando el contacto. ¿El contacto para qué? Para asesinar. Una persona que puede pagar a una prostituta para buscar el contacto, no sexual, sino que para asesinarla. Pero cambia, no sé si se dan cuenta esa característica, de estar completamente aislado a buscar la interacción. Eso se tiene que ver. En personalidad premórbida no hay eso y ya con el trastorno hay. ¿Sí? ¿Mejor, chicos? Sí. Buenísimo. Y última que quería corregir aquí. Licenciada, yo tengo una duda nada más. Espera, ¿Qué mata? ¿Lo olfativo era algún tipo de alucinación o...? Porque es que era algo bastante como que fuerte lo que hacías, ¿no? Si te De das decir cuenta, que sentía olor demasiado lejos. Ajá, no nos da indicio de que sea una alucinación porque él sí busca el estímulo. Característica, chicos, para poder reconocer la diferencia entre algo que es alucinógeno y algo que no, el estímulo está presente o ausente. Si el estímulo está presente, eso no es alucinación. Por eso les digo que me encantó que lo colocaran como esto, este sentido del olfato mucho más desarrollado, porque él sí está buscando, ¿sí? Busca el estímulo. Eso no es alucinación. Cuando no hay estímulo, cuando estamos en un ambiente, yo siento aquí un olor así como a pizza, pero realmente no hay nada que esté produciendo ese aroma, eso sí es alucinación. ¿Sí? Qué buena pregunta. En la película, como te digo, obviamente es como exagerado y que él es capaz incluso de sentir el aroma de las piedras, de tierra mojada, esa escena es genial. Nos habla de una habilidad que ustedes codificaron aquí, cognitiva superior, ¿verdad? Que sea cierto que es ficción, ahí lo dejamos a la película, ¿verdad? Realmente eso es parte como del por qué él entonces es capaz de oler o sea, por ejemplo, llegar a ese punto de que él podía olfatear el olor del alma, por decirlo así, el olor de las personas. Y cuando él une esto, al final me encantó que en mecanismos de defensa ustedes me colocan fantasía, esa necesitaba verla, por supuesto, vean la fantasía del final. Entonces, la fantasía del auto, ¿qué pasa al final? ¿Será fantasía esa de que la gente se lo devore? ¿Verdad? Claro, una persona que jamás ha tenido acceso, ni afecto, ni apego seguro de ningún tipo, esa necesidad de que las personas lo idolatren. Y entonces aquí voy a amarrar esto del delirio de la grandeza. ¿Conductual, chicos, o el delirio de qué tipo es? ¿Cognitivo, tal vez? Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El delirio qué es? Alucinación. Alucinación. Wow. No, cabal. Y ese me va a servir si todavía andan conectados o van a ver esta clase y los que les toca hablar tenemos un trastorno psicótico después. Jean-Baptiste, sí, me acordé. Tenemos después síntomas psicóticos y necesito que me hablen, ¿verdad? De los síntomas psicóticos. Dos principales, chicos, alucinaciones y delirios. Pero son diferentes, totalmente diferentes. La alucinación es de corte sensorial, ¿sí? Tiene que ver con algún elemento sensorial. Algo que veo, algo que escucho, algo que olfateo, algo que saboreo, algo que siento. Sensorial. Y el delirio es una idea. El delirio es un pensamiento. Pero ambos son cognitivos, por supuesto. Tanto lo sensorial, porque eso se procesa a nivel cognitivo, la percepción, ¿sí? Lo que percibimos, eso es en las cortezas primarias, ¿verdad? Y eso lo vieron los que estuvieron conmigo en neurooficio, ¿verdad? Ya vimos los niveles de las cortezas y en dónde se da la percepción. Cognitivo. Pero el delirio, chicos, un pensamiento. El delirio es una idea. El delirio, por ejemplo, que él tiene de grandeza, de que él es una especie de Dios, ¿verdad? Y que debe ser
alabado como Dios y que la gente sí, claro, claro, pero es un síntoma cognitivo. Entonces, si vamos a hablar de síntomas psicóticos, es un síntoma psicótico, por supuesto, ¿verdad? Porque entonces ya hay, ¿qué es lo psicótico? Lo psicótico es lo que diferencia la realidad de la no realidad. Cuando ya tenemos esa dificultad para reconocer lo real de lo que no es real, eso ya es psicótico. Y entonces vamos con alucinaciones y delirios, dos síntomas psicóticos principales. Presentes, ¿verdad? Podría ser que algunas alucinaciones de ahí de alguna manera, ¿será que sí, será que no? ¿Verdad? Relativo. Yo les diría que en el tema del olfato, ¿verdad? No necesariamente porque es lo que nos está vendiendo la película, que él tiene una capacidad olfativa superior. No es que esté alucinando el aroma, pero sí podríamos pensar, ¿verdad? Realmente en algún otro tipo de alucinación en otras partes de la película, ¿verdad? Pero espero que eso les haya quedado claro. ¿Verdad? Cuidadoso, eso me encantó que lo hayan colocado, porque aquí vamos a encontrar esa principal diferencia, que cuando nos conectemos a las 11, con el grupo, con el otro grupo, yo voy a explicar esta diferencia entre sociopatía y psicopatía. ¿Verdad? Pero bien, bien grupo, excelente. ¿Quedó claro lo de la personalidad premórbida? Eso sí me espantó. Sí, Lick. Ahí la corregí. Dime, Andy. Solo con una duda, pero ya quitó la presentación. Yo te la coloco. En la parte de diagnóstico. Ajá. Por último. Entonces, el personaje sí quedaría como diagnosticado con un trastorno de personalidad antisocial. En este sí. O sea, obviamente, acuérdense que hablamos de impresión clínica, ¿verdad? Impresión diagnóstica, hipótesis, porque no es nuestro paciente. Pero esta película sí tiene suficiente material para podernos inclinar sobre este principal y acompañémoslo, ¿verdad? Esquizoafectivos, podemos acompañarlo, ¿verdad? Por supuesto, en cuanto a lo que venga de diagnósticos secundarios, órale, por supuesto, sí. Me parece bastante atinado, ¿verdad? Esquizoafectivo, por supuesto. Bueno, solo esa duda era. Gracias. Bueno, pues chicos. En cambio, en la película anterior no podemos hablar del todo de un trastorno de personalidad porque no tenemos, ¿verdad? Elementos tanto como para poder encontrar lo que sí encontramos en estas. Y no tenemos esta conducta. Por ejemplo, es que en estas películas de sociopatía y psicopatía es fácil, porque es que esa sí es bien obvia, por el tipo de conducta que no me ponen en el síntoma conductual, casi me el infarto, ¿verdad? El hecho de asesinar, eso sí es bien determinante, ¿verdad? Uy, Joel y Clam, mira, la verdad no me parece mal. El de Joel, ¿verdad? Podría entrar dentro de algún trastorno depresivo también, ¿verdad? Por su tipo de personalidad, o sea, alguno. Lo que pasa es que hay que revisar criterios, pues, ¿verdad? Eso era un poco lo que yo quería que ustedes hicieran. O también trastornos dependientes, pero no necesariamente de personalidad dependiente, ¿verdad? Tiene sentido, o sea, no me pareció alocado, ¿verdad? La personalidad histriónica que tiene Clementine, ¿verdad? Pero las crisis, ¿verdad? O sea, Clementina a mí se me hace muchísimo más ansiosa, si se dan cuenta. O sea, esas crisis de angustia que tiene, cómo regula su malestar con el alcohol, con la parranda, pero es mucho, ¿verdad? Lo que hay, pero sí nos podríamos ir, tal vez podríamos entrar pero yo me iría más al histriónico de parte de ella, ¿verdad? Que ustedes me habían dicho, ¿qué me habían dicho ustedes? ¿Límite? Relativo, el de límite es diferente. El de límite es diferente. Yo me voy más al histriónico, ¿verdad? Porque ella mira cómo es lo del pelo y todo el rollo, pero sin irnos a personalidad, ¿verdad? Yo les diría también dentro de alguno dentro de la gama de depres ansiosos. ¿Verdad? Esos eran ellos. Que cuando se unen, santa patología, ¿verdad? Ahí sí van a generar una relación dependiente gruesa, ¿verdad? Gruesa.
Sí, la impulsividad fíjense que Clementina tal vez, ¿verdad? Clementina está peor que Joel. Joel está dentro de los depresivos, ¿verdad? Joel es algún trastorno depresivo por el tipo de personalidad. Pero el tipo de personalidad de Clementina, por ejemplo, de llegar a ser, de generar tanto caos, si se dan cuenta, tanto caos en sus relaciones, ¿verdad? Tanto con la de Patrick como con la de Joel, ¿verdad? Lo que más quería, ya me recordé que les iba a decir de esa de Joel y Clementina, que el ejercicio cognitivo que tuvieron que hacer de ordenar esa película, mucha, así se siente en la vida real. El paciente no nos trae una historia lineal. El paciente nos va tirando información de todas partes. De hecho, cuando no va en la película, yo no sé si ustedes tuvieron esa duda. ¿Dónde se conocieron? ¿Se conocieron en la playa o se conocieron en el tren? ¿Será que? Entonces, ¿qué? Está mintiendo, dice uno. Está mintiendo Joel cuando dice que la conoció por primera vez, pero ¿por qué miente? Dice uno, ¿verdad? O sea, no, eso se ve que está en desorden. Está en desorden y hasta el final uno entiende, ¿verdad? Que si pues, como empieza la película, es la segunda vez que ellos se vuelven a encontrar. Y que se vuelven a conocer por este tema fantasioso de que les borraron la memoria, ¿verdad? Eso es fantasía, por supuesto. Pero bueno, entonces, aclarado esto, nos vemos en un ratito, pues. Con el grupo 4 y los que quieran unirse, bienvenidos, chicos. Adiós.